Vámonos, Mauricio, para los puertos. Rápidamente, sí señor. Cor Magdalena, que es una entidad del orden nacional, Sí señor. estaba a punto, o estaba enfrentándose más bien, a los puertos de Barranquilla en un pleito o en un tribunal de arbitramiento que buscaba que pagase hasta 20 millones de dólares, supuestamente por no darle las garantías necesarias a los operadores del puerto. Salió el fallo del tribunal. ¿Qué dice el fallo, Mauricio? Sí, señor, vamos a ver el documento. Es este fallo del tribunal arbitral en el cual pues allí le dan la razón al Estado y el Estado gana esta demanda y se salva de pagar esos 20 millones de dólares. Vamos a ver en el siguiente documento, Juan Pablo, cuáles eran las razones por las cuales se demandó a Cor Magdalena. Dice el demandante que de acuerdo con lo establecido en el contrato, uno que se había suscrito en el año 2010, le corresponde a Cor Magdalena llevar a cabo las obras de encauzamiento y obras de mantenimiento en el canal navegable de acceso al puerto de Barranquilla, que en los años, según la demanda, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019, la demandada, es decir, Cor Magdalena, supuestamente incumplió con las mencionadas obligaciones contractuales y legales y que como consecuencia de esto, la profundidad del canal navegable fue inferior a la necesidad del puerto y al calado del arribo o zarpe de los buques, es decir, que allí no podían llegar los buques a este puerto porque no era posible por la profundidad del mar, donde se debió haber hecho ese calado. Sí, dice que también durante este periodo de tiempo las actividades de dragado que realizó Cor Magdalena para el mantenimiento de la profundidad del canal navegable de acceso al puerto de Barranquilla fueron realizadas mediante declaratorias de urgencia manifiesta, lo que resolvía el problema de manera temporal, según la demanda, ya que al cabo de transcurridos algunos meses se volvía a presentar el mismo problema. ¿Y qué les tocó? Pues a ellos mismos tener que asumir los costos para pagar, para que los barcos pudieran desembarcar en otro punto, y allí pues este traslado le implicaba más dinero, y estos recursos eran los que, Juan Pablo, pues se demandaron por cerca de 20 millones de dólares. ¿Quién estuvo pendiente de esto? Estuvo Jaime Arrula Paucar, él es ex magistrado y también representante de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, quien estuvo muy de cerca y pues nos va a dar detalles de esta importante decisión que favorece al Estado. Ex magistrado, bienvenido a Sigue la W. Y bueno, ¿qué viene ahora en este proceso? Ya aquí no hay ningún recurso y ya el Estado se salva de pagar esos 20 millones de dólares. ¿Cómo inició el proceso y qué tan complicado fue la defensa por parte de ustedes? Bueno, un gusto y un saludo muy especial a todos. Sí, efectivamente se trató de una demanda que se pretendía una condena al Estado de más de 20 millones de dólares, porque eran esa suma más los intereses que se podían ir en una forma muy considerable a acrecentarla. ¿Qué se pretendía? Que se dijera que el Estado había incumplido a través de Cor Magdalena con dragar adecuadamente el canal navegable hacia el río Magdalena y que por eso estas empresas portuarias y que se estaban concesionarias para esa travesía por ese canal se habían visto perjudicadas porque no podían entrar naves de gran calado y eso se veía totalmente perturbado. ¿Qué ha dicho el tribunal? Ha cogido nuestra defensa. ¿En qué consistió nuestra defensa? En decir de que no había ningún incumplimiento, que el Estado a lo que se obligó fue lo que hizo y que las labores de dragado normales se cumplieron. Obviamente no tenía por qué el Estado llevar a una serie de obras magnas para poder permitir barcos de gran calado. Los que se pueden pasar son los que efectivamente permitía el contrato y no hubo ningún incumplimiento. La obligación del Estado no era de tener un resultado, sino de hacer la gestión de dragado, y la gestión de dragado se cumplía y con regularidad durante todos estos años. Por lo tanto, no se condena al Estado a pagar ninguna suma de dinero, y esto es una buena noticia para el erario público y para los colombianos que somos los que aportamos a ese erario público. Sin embargo, en medio de todo este pleito,
las sociedades portuarias estaban alegando que, como lo recordaba Mauricio, pues se pusieron unos recursos, se invirtieron unos recursos para ellos tener que hacer el dragado del río y lograr la profundidad que permitiera que el acceso de las embarcaciones. Esa plata ellos no tenían derecho a reclamarla, no la pueden recuperar porque pues es que son inversiones privadas cuando al Estado, a Cor Magdalena por ley le corresponde pues unos niveles de dragado mayores a los que se estaban haciendo. El río Magdalena lo conocemos todos, lo conocen las sociedades portuarias. Cuando fueron a contratar, sabían cuál es la circunstancia. Sabemos que eso no es por falta de acción del Estado, son circunstancias de la naturaleza las que a veces impiden la navegación por sedimentación, por las épocas del año. Eso es normal, con ello hay que lidiar. El Estado se comprometió a poner todo su mejor esfuerzo en lidiar con ello. Si ellas tenían una expectativa mejor, lo debieron de haber observado bien antes de asumir Rula, los riesgos. pero es que, doctora Rula, permítame lo interrumpo ahí porque es que yo le estoy hablando de las inversiones que se hicieron por parte de estas sociedades portuarias, entendiendo pues las condiciones del río y que seguramente no eran favorables para poder acceder al canal, pero la plata que ellos invirtieron, ¿no era justo que la reclamaran? El contratista tiene que hacer inversiones. Aquí lo que se está demandando era que el Estado no había hecho lo suyo. Y lo que dice el tribunal es que el Estado se cumplió, el Estado hizo lo suyo y por lo tanto no tiene que pagar indemnizaciones. Abogado Jaime Rula, de lo que viene, porque usted nos dice esto ya, en principio ya es una cosa definida por el tribunal, ya Colombia no va a tener que pagar o con Magdalena más de 20 millones de dólares, pero ¿existe algún recurso o algún camino legal que pueda ser buscado por las asociaciones portuarias o por las distintas sociedades portuarias, más bien, de Barranquilla, para tratar de buscar que se compense este dinero? A ver, Juan Pablo, por lo que era el debate judicial acá, sale el laudo, que es como quien dice una sentencia. Los laudos en los tribunales de arbitramiento son en única instancia, ya no se puede apelar porque no hay a quien apelar. Hay unos recursos extraordinarios que son el recurso de anulación y el recurso de revisión, pero esos recursos no son por el juzgamiento que hizo el tribunal, ese queden firme, son porque de pronto se hayan incurrido en errores de debido proceso, en errores de procedimiento. Esperamos que no los hayan habido, pero aquí las partes, este es un país democrático y es un Estado de Derecho, están en todo su derecho a interponer sus recursos de anulación o de revisión, incluso ninguna tutela, y seguramente le van a proponer. Pero desde el punto de vista del juzgamiento, quedamos tranquilos. Aquí no hay apelación, esto ya es definitivo. Ahora, si ellos tienen algún otro tipo de reclamación, pues la tienen que haber hecho aquí mismo, porque, o si no, pues la podrán hacer por aparte siempre y cuando no le hayan caducado las acciones contractuales. Ese orden, ex magistrado, quiere decir que ellos, bueno, pueden presentar otra demanda si ellos así lo desean, pero aquí nos hablaría, de, digamos, como en el caso penal, en lo judicial, de decir cosa juzgada. Que sobre lo que se debatió en este proceso hay cosa juzgada. Es decir, tendría que hacer que tuvieran reclamaciones diferentes a las que aquí se debatieron. Las que aquí se debatieron ya no se pueden volver a reclamar en ningún escenario. ¿De lo que se está reclamando? Perdón, ¿me repites que no te oí? ¿Hay algún tipo de prescripción por los hechos por los cuales se demande? A ver, lo que se demandó ya quedó resuelto, correcto. Si derivadas de esa relación contractual hay otras reclamaciones, toda acción contractual prescribe o caduca en 2 años, correcto, desde el momento en que la debieron de haber ejercido. Estamos hablando en un sentido
general y figurado. Pero vuelvo y te repito, lo que se estaba demandando, las pretensiones, que las tienen ustedes allí en el laudo, en resumen, por esas ya no se puede volver a demandar porque ya hay cosa juzgada. Magistrado Jaime Arrubla, muchísimas gracias por estar con nosotros en Sigue la W. Es una buena noticia para Cor Magdalena y para el país, porque es que plata es lo que se está necesitando en muchos sentidos, como para que se vaya por cuenta de este tipo de acciones. Muchas gracias. Con mucho gusto, ha sido un placer. Sin embargo, don Mauricio, Paola nos trae aquí una noticia respecto a esta decisión, y es que efectivamente Colombia, Cor Magdalena, gana este millonario pleito, obtiene entonces a su favor el laudo, pero Paola, Pues ahí no acaba la historia, Juan Pablo, porque, claro, decimos que es una buena noticia para el país porque se ahorraron o se ahorra el Estado estos 20 millones de dólares, pero no es tan buena noticia si pensamos en que no se está cumpliendo por parte de Cor Magdalena en el tema del dragado, las obras de mantenimiento del canal de acceso, y esto, por supuesto, perjudica a quienes lo utilizan diariamente para sacar y traer carga hacia Colombia, y las sociedades portuarias de Barranquilla están en una gran desventaja frente a otros puertos porque prácticamente el que tienen no lo pueden usar bien, este canal de acceso no funciona, y entonces aquí es cuando viene la noticia. Las asociaciones portuarias, las sociedades portuarias no se han quedado quietas frente a este tema, y el año pasado, hace muy pocos meses, se puso una nueva acción popular ante el Tribunal del Atlántico. Esta acción no tiene ninguna pretensión económica, eso es importante decirlo, pero sí está pidiendo que se cumpla la ley y que Cor Magdalena haga estas obras de mantenimiento para llegar hasta los 12 metros de dragado de este canal de acceso, y no, como ya lo mencionábamos, a los 6, que es lo que están haciendo ahora mismo con un contundente incumplimiento. Está con nosotros Lucas Ariza, el presidente de Asoportuaria, que es el gremio que reúne a todas estas sociedades portuarias, para explicarnos un poco más en qué consiste esta acción popular. Don Lucas, gracias por estar con nosotros y bueno, cuéntenos, por favor. Hola Paola, ¿cómo estás? Un gusto saludarte a ti y a todas las personas que nos escuchan. Bueno, como tú dices, esta acción popular se instauró hace cerca de un año. De hecho, fue la Procuraduría quien instauró la acción popular en contra de Cor Magdalena. Nosotros como asociación coadyuvamos. Esta coadyuvancia fue aceptada hace unos 10 meses, recordando pues, que estábamos en una situación, como tú lo dices, de una alta inestabilidad en los calados. Y como también te escuché muy bien lo decías, pues esto claramente lo que denota es un incumplimiento continuo en digamos, en las obligaciones que tiene el Estado de garantizar la navegabilidad sobre el río. Hoy la situación pues está bastante mejor. Hoy tenemos unas buenas condiciones. Hace poco celebrábamos que estuviéramos recibiendo buques de mayor calado, pero pues digamos que la historia en los últimos años ha sido pues digamos una falta de mantenimiento en las inversiones que se tienen que hacer para garantizar las condiciones de navegabilidad. Yo estaba escuchando pues el invitado anterior y ahí sí yo tengo que estar en desacuerdo con que no son hechos de la naturaleza, ¿cierto? O sea, obviamente el río, uno conoce el río, pero tener durante, como lo tuvimos en el año 2021, solo 35 días un calado operativo óptimo, esos no son temas de la naturaleza. Y es fácilmente demostrable que el Estado durante mucho tiempo no le ha hecho mantenimiento a los tajamares, no ha hecho obras de encauzamiento, y pues el dragado ha sido en algunas ocasiones ineficiente o no ha dado el resultado. Si uno mira otros puertos fluviales del mundo, que como también lo he dicho varias veces, no son ni poco importantes, el caso del río Mississippi, donde están los principales puertos de Estados Unidos, quedan sobre el río Mississippi, los puertos en Argentina sobre la hidrovía del Paraná, el puerto de Rotterdam, el número 1 en Europa, el puerto de Amberes, el número 2 de Europa. Todos estos puertos que quedan sobre ríos, pues tienen un mantenimiento por parte de la autoridad portuaria o por parte del gobierno, un mantenimiento permanente, hacen obras de encauzamiento, estudian, analizan y complementan esto con el dragado. Nosotros lo que hemos vivido
ha sido pues un descuido durante muchos años, un descuido histórico del río Magdalena, dejado a su suerte, donde todos los problemas se quieren resolver dragando, y muchas veces estos dragados se hacen a última hora por urgencias y nos dan los resultados que hemos tenido. Entonces, nosotros instauramos o coadyuvamos esta acción popular para poder, exigir que se cumpla con lo que dice la ley, porque no es un capricho, ¿cierto? La ley dice que el gobierno es el responsable de mantener la navegabilidad, y a mí sí me da pena, pero tener un calado de 6 o de 7 metros, cuando el calado de diseño, digamos, o el canal de diseño está en 12 metros, que poniéndole un margen de seguridad, uno debería estar en 10 metros o en 10 metros con 20, llegar a 6 metros, pues no es cumplir con esa obligación. Claro, es que justamente ese calado de 6.2 metros como está actualmente, pues afecta completamente la operación del puerto de Barranquilla. Decíamos, don Lucas, que esta acción popular no tiene pretensiones económicas como sí las tenía el tribunal de arbitramiento que se convocó y que pues sale a favor de Cor Magdalena. Sin embargo, sí quiero que nos especifique cuáles son entonces esas pretensiones en caso de que esa acción popular, el Tribunal del Atlántico, falle a favor de Asoportuaria o de las sociedades portuarias. ¿Qué tendría que hacer Magdalena? ¿Qué es lo que debe cumplir? Ok, sí, Paola, una claridad. Hoy las condiciones, como decía ahorita, están buenas, son positivas. Hoy estamos en un calado de 10 metros. Hace un año y medio sí llegamos al calado más bajo que hayamos vivido, creo que en toda la historia del canal, donde llegó a 6.2 o a 6.4 metros. Hoy las condiciones son buenas, se está dragando, hay una buena interlocución e interacción con Cor Magdalena, pero para responder a tu pregunta, digamos, en caso que se falle a favor, pues un juez de la República, en este caso, le dice a la entidad, a las entidades, porque no solamente Cor Magdalena, hay varias entidades pues que de alguna forma tienen injerencia en el tema. Oye, usted tiene que hacer cumplir la ley. Entonces, aquí Cor Magdalena pues tendrá que hacer las obras que consideren necesarias, basadas en estudios y basadas en análisis, para poder garantizar la navegabilidad del río Magdalena. Como lo digo, históricamente se ha descuidado las obras de encauzamiento, los tajamares, y siempre nos hemos dedicado a dragar, porque es lo único que nos queda, ¿cierto? Entonces, en caso de falla a favor, pues entonces tendrá Cor Magdalena que presentar un plan para garantizar el dragado, y las otras entidades pues tendrán que concurrir, digamos, con recursos o con digamos, gestión para poder materializar este plan. Hoy Cor Magdalena, también hay que decirlo, tiene un plan, luego de la fallida APP del año pasado, tiene un plan para garantizar esa navegabilidad. Pues aquí tendríamos que revisar ese plan y que, digamos, lo presente ante el tribunal para, seguramente en un proceso conciliatorio, ver si ese es el plan que nos debe garantizar y hacerle seguimiento sobre toda la ejecución del plan, porque muchas veces estas cosas se quedan en proyectos, como fue el caso de la APP, 4 años esperando una APP, pues que finalmente todos sabemos el fracaso en el que terminó. Ese problema, pues muchísimas gracias, Lucas Ariza, presidente de Asoportuaria.